Fantasías en carrusel. Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila. Fantasías en carrusel. Buenas noches. Esto es Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favila, en donde las voces de la literatura exploran al mundo. Los saluda su amiga Rosa Marta Jasso, invitándolos a que se queden con nosotros aquí a través de la señal de la XCB, la B Grande de México. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rosa ¿Qué nos Marta. cuentas, René? Pues nada, ya ves que salió mi nuevo libro, que se Sí. llama Material de lo Inmediato. ¿Ya lo tenemos? Finalmente ya lo tienes, ¿verdad? Te Sí, lo di tú yo, me lo te lo diste, mandó con Aculta. Tú me lo regalaste. Claro, así debe ser. Es que le pagan a uno con libros. Sí, ¿verdad? Era como Eso 500. es lo malo. La edición es de 400. No, pero ya sale también los otros, ¿no? El de Todo el Amor y el de Y Mis Memorias. Y los conseguimos en las librerías, ¿verdad? No, yo Normal. te los haré llegar. Pero el público en general sí los El consigue en público, librerías. sí, yo creo que estos sí circulan, como mi libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, supongo Ujú. que está en la mayor parte de las librerías. En los Ambros siempre hay una especie de anaquel que dice libros del Fondo de Cultura Económica, pero nunca tiene libros del fondo, tiene libros De todo menos de del todo fondo. menos del fondo. Y si acaso tiene algo de Octavio Paz, no sé si sea por el que más preguntan o el que la editorial se empeñe más en promover, pero bueno, pues Puede supongo que Paz no necesita prácticamente ningún tipo de publicidad para vender, ¿no? Claro. En cambio, los autores poco conocidos pues siempre necesitan mayor difusión, que se sepa que existen, etcétera, etcétera. El problema de siempre, ¿no? De las editoriales, que siempre quieren trabajar con autores muy famosos y entonces poco hacen por promover Sí, qué mal. a narradores o poetas o dramaturgos poco conocidos, digo, jóvenes o que están empezando, ¿no? Claro. Porque pues la literatura no es un oficio de jóvenes, aunque pareciera, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de madurez, como es el caso de Fernando del Paso, ¿no? Que ha ido Así es, René, mejorando. pues así, René, amigos radioescuchas, en esta ocasión hablaremos del más reciente libro del ya legendario escritor mexicano Fernando del Paso, como mencionaba René, titulado Linda 67. Un texto en donde el autor entra en los terrenos siempre complejos de la novela policíaca, alejándose de las preocupaciones literarias y el desbordamiento verbal que caracterizaban sus anteriores libros como José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. René, ¿qué significa la incursión de Del Paso en el género policíaco que no parece haber tenido en México grandes exponentes? Mira, hace unos días o semanas encontré a Fernando del Paso en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, justamente presentando esta novela, este thriller, ¿no? Lo entrevistó el Búho, sí, concretamente un joven talentoso, Miguel Barberena, y bueno, pues, escuché parte de la conversación inicial, conozco la trayectoria de Fernando, de tal manera que el libro pues sí me llamó bastante la atención. Antes de entrar en materia, pues yo manifiesto, y lo he hecho a lo largo de otros programas, mi desconfianza por la literatura policíaca mexicana. No es que sea un género difícil o sea un género de país desarrollado, simplemente que hasta ahora los exponentes de la literatura policíaca en México son poco afectos a la forma, poco afectos a la belleza del lenguaje, a la inteligencia de las tramas, a la complejidad misma. Entonces, bueno, pues es muy difícil de pronto superar a esos grandes clásicos de la literatura policíaca
que podrían ir, no sé, entre Edgar Allan Poe en 1847, 48, 49, y bueno, pues en años recientes, sí, pasando por Conan Doyle, Agatha Christie, todos los que te ocurran, ¿no? Hasta llegar, no sé, hasta Ian Fleming, por ejemplo. Es decir, Ian Fleming pues no es un devoto tampoco de la forma, no se caracterizó por hacer tramas extraordinarias, inteligentes, agudas, pero ha sido un exitoso autor de literatura policíaca, porque al ser llevado al cine, a la pantalla, su personaje clave, James Bond, pues bueno, logró grandes éxitos. Entonces pareciera esto como el mismo rock, una expresión anglosajona, medio europea, en fin, casi de país desarrollado. Los métodos policíacos, los métodos de investigación en estos países son más sofisticados, son más elaborados, está el policía con preparación académica, etcétera, etcétera, y bueno, pues conoces tú a la policía mexicana. Claro, muy bien. ¿Qué podemos esperar? Incluso, porque Humberto Eco hace un análisis que no sé en dónde se puede encontrar, yo lo tengo en un libro sobre literatura policíaca, más bien sobre la novela, hace un análisis muy interesante sobre Ian Fleming, es decir, cómo ve el bien y el mal, cómo desarrolla sus novelas, etcétera, etcétera, no el cine, no las que cambian y le dan un glamour a Ian Fleming extraordinario. Y entonces, bueno, pues es interesante ver cómo Humberto Eco analiza, si Humberto Eco analizó esta obra o a este autor, quiere decir que algo encontró, es decir, claro, algún elemento de todos modos encontró para escribir prácticamente un libro sobre la serie James Bond de Fleming, ¿no? Entonces yo de entrada siempre muestro cierto escepticismo respecto a la literatura policíaca mexicana, igual que a la literatura de ciencia ficción mexicana. Desde el punto de vista formal, René, Linda 67 es una novela correctamente escrita, la autoría de un Fernando del Paso. Uno podría haber esperado mucho más de ella. ¿Tú qué piensas? Mira, pues yo al revés, es decir, no estoy completamente de acuerdo con tu opinión, porque yo vi las cosas al revés, yo no esperaba nada, realmente no esperaba absolutamente nada de la novela, y bueno, pues es la formación europea también de Fernando del Paso, sus grandes lecturas de autores de novela negra norteamericanos y europeos, ahí están todos, ahí está el personaje distinguido, inteligente, dandy, ¿verdad?, que encuentra la solución, que puede encontrar el hilo que va a los malvados, a los malosos, para usar la jerga nacional. Y realmente creo que de todos modos es un libro entretenido, porque en general el policía, el detective que nos ha presentado, nos han presentado otros autores como Taibo II, son horrorosos los libros de Taibo II, son como son los unos patanes y unas tramas verdaderamente patéticas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay un esfuerzo mayor por conectar la literatura mexicana con una corriente pues que se ha dado en otros países, ¿no? Entonces yo francamente la vi con un gran escepticismo. De todos modos, mi conclusión sería, si yo tuviera la suficiente confianza con Fernando del Paso, sería: ¿qué le dirías? Fernando, por favor, vuelve a escribir esas novelas ríos maravillosas como Noticias del Imperio, y deja de hacer novelas policíacas, ¿no? Déjalo para otros autores. De plano, ¿verdad? De plano, sí. ¿Qué te parece, René, si escuchamos unos fragmentos de Linda 67? Claro, cómo no. Linda estaba muerta, y con ella muerta su voz y muertos sus pensamientos, sus sensaciones. Nunca más en su piel disfrutaría las caricias de nadie, ni de las suyas, ni las de Jimmy Harris. David Sorensen decidió salir a caminar. San Francisco era peligroso a esas horas de la noche. Necesitaba pensar mucho en muy poco tiempo, en todo lo que iba a hacer, en todo lo que iba a decirles a todos y a cada uno, al padre de Linda, a su amiga Julie, a la policía, a Olivia, desde luego, y a David Sorensen. Necesitaba con desesperación preguntarse y responderse qué era lo que sentía ahora por Linda y en qué forma podía
o debía afectarle su muerte. Necesitaba saber si también, con su muerte, había muerto el odio que, como el amor que alguna vez había sentido por ella, había nacido de la nada en un instante imposible de fijar en el tiempo y crecido hasta inundarlo. Cómo la odiaba. Sí, cómo la aborrecía. Y necesitaba saber si podría darse cuenta cabal de lo que había hecho, si lo habitarían alguna vez el remordimiento o el espanto, y por cuánto tiempo. Quizá la idea de que la visión del asesino sea la que guíe la historia y no la del detective como se acostumbra, René, sea una de las aportaciones de Del Paso al género. Pero en Línea 67 el autor respeta las tesis del género policíaco, que no hay crimen perfecto y que quien transgrede la ley siempre es castigado. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues estoy de acuerdo en ambas tesis, es decir, efectivamente, esto no creo que sea una novedad. Yo recuerdo, no sé en este momento con exactitud, no esperaba esta pregunta tuya, pero yo casi estoy seguro de que ya ha habido ciertos libros, cierta literatura policíaca, en donde se narra también a través o bajo la perspectiva del asesino. Uh-huh. Realmente es. Ahora, el otro, de todos modos, bueno, sí es importante, pero el otro pues siempre es igual, siempre hay un castigo, siempre el mal es sancionado. Eso en términos generales. Curiosamente, la literatura inicial, por ejemplo, la de Edgar Allan Poe, no en Los Crímenes del Rumor, pero sí en algún otro que se me escapa en este momento, no hay ese castigo proverbial, ¿no?, de que el mal siempre será castigado, uh-huh. ¿no? ¿Qué te parece la idea de ubicar la historia de San Francisco con personajes cosmopolitas, bombivantes y cultos, y no en México con nacos, como dice Jairo, y malosos, como se acostumbra? Pues mira, a mí me parece bien. Insistiría porque este no es un género que se haya cocinado y desarrollado en México, aunque hay ejemplos importantes, bueno, pues no es así. Entonces, bueno, a muchos les molestaría que tuviese, que tiene ese aire cosmopolita, que tiene esos personajes que son de otras nacionalidades. Y bueno, pues eso hay que agradecerlo, porque francamente seguir los pasos de un detective naco, un judicial, persiguiendo a Raúl Salinas de Gortari, pues debe ser verdaderamente grotesco, ¿no? Debe ser grotesco. Es decir, uno está acostumbrado a las elucubraciones inteligentes de Hércules Poirot. Sí, claro. Desde luego, ¿para qué citar al maestro de maestros, Sherlock Holmes? Uh-huh. En fin, todo este tipo de cosas, pues evidentemente, como que no, yo insisto, ¿no? Supongo que algún día podremos dar una literatura así. Por lo pronto, la estructura, la realidad de nuestra sociedad, pues no es para dar detectives cultos, finos, persiguiendo asesinos sumamente elaborados como personajes de Fleming, ¿no? Uh-huh. Mira, yo quise hacer alguna vez, y lo hice, una especie de homenaje a la literatura de horror, de suspenso, uh-huh. y escribí un texto de que se llama Dentro de la piel del lobo, como un homenaje a toda esta literatura de terror que de niño y de grande me ha fascinado. Y entonces, obviamente, este hombre lobo aparecía, solía mostrarse y atacar a sus víctimas en Hyde Park. Uh-huh. Me pareció como un simbolismo, como un reconocimiento. Todo ocurre en Londres, sí. En esa Londres neblinosa, que cuando yo estuve en Londres, a lo mejor me tocó niebla a mí, curiosamente, pero bueno, supongo que es parte, y lo utilicé. Entonces, me acuerdo que un amigo mío, alumno mío, Ignacio Trejo Fuentes, escribió diciendo, pero ¿por qué René pone sus personajes en Hyde Park cuando puede estar en la Alameda? Pues claro que no, en la Alameda está llena de menesterosos, sí. Está llena de ambulantes, de gentes pobres que van ahí a besuquearse, etcétera, horrible. ¿Cómo va a aparecerse el hombre lobo y compra sus esquites, no?
unos tacos de buche, de nana y demás. Sí, exacto. Compra su elote con mayonesa. Compra su elotote con mayonesa y desperdicia sus maravillosos colmillos. Sí, no, sería tristísimo. Entonces, bueno, pues no se puede dar. Es decir, insisto, no, hay todo un escenario. Imposible. Habría que buscar. ¿Te acuerdas que yo siempre digo, bueno, nos falta todavía usar la literatura o los grandes elementos de la vida y de la literatura y del arte prehispánico, ¿no? Sí. Como los usó Carlos Fuentes con el Chacmol. Entonces, bueno, perfecto. Reconstruyes el mundo prehispánico y por ahí aparecen esos dioses malignos, malvados, sacrificios, etcétera. Y esto te pueden ocurrir en el metro, como contaba José Emilio Pacheco, pero por lo pronto, a mí que no me cuenten. El hombre lobo jamás se va a aparecer en la Alameda. No, estoy de acuerdo. Ya no hay árboles. Bueno, escuchemos otro fragmento de Linda 67. Papá Sorensen había conservado una fotografía de David en la quebrada de Acapulco. Entonces era un niño bueno, al que todos querían. No sabían que adentro de él crecía un animal. Linda estaba bien cuando estaba en el fondo del mar. Estaba bien ahora, esparcidas sus cenizas en las llanuras desiertas de Texas, y podría estar desperdigada en todos los Estados Unidos. A Dave no le importaba. Le tenía sin cuidado. Solo una vez, y por muy poco tiempo, había sentido horror por el crimen. Unas horas después de haberla arrojado al mar, cuando contemplaba el amanecer en San Francisco. Nunca más. Tampoco le importaba que su inocencia se hubiera perdido para siempre. En todo caso, esa desaparición había sido tan lenta, a través de tantos años, que nunca se supo cuándo se fue para no volver. Cuándo se agotó como se agota una fuente. Cuándo, como la nieve, se desvaneció sin dejar rastro. ¿Qué nos puedes decir de la estructura de Linda 67, René? ¿Tú piensas que mantiene al lector interesado, que logra sorprender, atraer, seducir de alguna manera? Mira, yo creo que Fernando El Paso es un escritor terriblemente inteligente y un escritor realmente muy importante en la literatura, yo no diría que mexicana, yo me diría al español, es decir, de España y de América, del resto de América hispana. Entonces él es muy cuidadoso en sus tramas, en sus personajes, no hay duda de que puede atraer a cierto tipo de lector más cultivado, más... Esto no es un libro para mayorías. Es decir, este es un libro que yo no creo que seduzca al lector común y corriente. No sé cómo vaya de ventas, pero me da la impresión de que no ha sido el éxito que se esperaba. En cambio, ve tú un libro mucho más complejo, ambicioso, grande, largo, como es el que mencioné, el de Noticias del Imperio, o su José Trigo, etcétera, también, es decir, su Palinuro, en fin, todas estas libros de Fernando, es decir, tienen una cierta magia, pero evidentemente esa magia también es para lectores muy formados, muy experimentados. No son libros que puedan gustarle a la mayor parte del público, no son las Obrejas de Laura Esquivel para gustarle a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Esto es indudablemente que especialmente este tipo de libro es para un lector más refinado, ¿no? Más exigente. Algunos críticos han dicho, René, que Linda 67 es un libro light de Fernando del Paso, hablando de literatura light, como mencionabas a Laura Esquivel, pero que a pesar de ello consigue superar con mucho los niveles lamentables de la novela policíaca en México. ¿Tú qué piensas? Mira, yo no creo que sea una novela light, es decir, entendiendo esta cosa de peyorativa como ya estamos usando el término light. Sí, light son las porquerías también de Guadalupe Loaesa, por ejemplo, pero yo creo que es un libro hecho con toda seriedad, es decir, hasta donde ha dicho Fernando El Paso en entrevistas, él leyó ampliamente, releyó, observó, estudió mucha literatura policíaca, es decir, obviamente, sí, muchísima para escribir este libro. Entonces, tiene la riqueza habitual de Fernando. Fernando es un autor que maneja muchas palabras realmente, que construye muy bien, en fin, lo que
caracteriza a un gran escritor. Es decir, lo que ocurre es que muchas gentes siempre van a creer y van a decirnos que la literatura policíaca, la literatura de aventuras, la literatura de ciencia ficción y la literatura de sus son, bueno, usemos el término light si te gusta, es decir, pero yo diría que son literaturas menores, o como dicen los españoles, de kiosco, de puesto de periódicos. Yo no lo creo. Yo creo que todas estas, la literatura de policíaca, la gran literatura policíaca, la gran literatura de ciencia ficción y la gran literatura de suspenso, de terror, no hay duda de que es gran literatura y no es nunca literatura ni de kiosco ni de usándolo peyorativamente. Entonces creo que Fernando está en ese sentido más allá y que en efecto pues sí supera los niveles lamentables de la novela policíaca mexicana, ¿no? Es decir, que en realidad es como un club de amigos los que escriben literatura policíaca, un club de amigos y de elogios mutuos, son 5, 6 o 7 que escriben, se ganan los mismos premios, ellos son los jurados, etcétera, etcétera. Eso mismo no permite el desarrollo de la literatura policíaca. No veo elementos que de pronto estimulen, ¿no? Es decir, incluso ve tú el crimen brutal que de pronto maneja Truman Capote para redactar su espléndido libro A Sangre Fría. Pues bueno, aquí hay crímenes también tan brutales y tan bestiales, sin embargo no está el gran autor, el Truman Capote, que le va a dar a esa historia sin una grandeza extraordinaria y que un detallito, una noticita que apareció en el New York Times, de pronto se convierte, genere una obra de esa envergadura, ¿no? Así es. Pues René, se nos agota el tiempo y hay que concluir esta emisión de Fantasías en Carrusel. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. Pues insistir en algo que me parece de justicia, Rosa Marta, aunque a mí en lo personal no me guste mucho el libro, a Jairo tampoco y creo que a ti tampoco, pues hay que aceptar que de todas maneras es un esfuerzo serio, un esfuerzo interesante, por darle a México una corriente, un género literario que poco se maneja entre nosotros. Es decir, no sé, porque no es por falta de estímulos. Hay premios literarios para literatura policíaca. Me ha tocado ser jurado por lo menos 2 veces. Y hay gente nueva que ha incursionado en ese género. Y hay nuevos. Como Malú Acuja, que es una Malú chavita, creo ¿no? que es de las gentes interesantes, ¿no? Un cuate Rolo Díaz, me parece, argentino, sí. ¿no? Si Fernando el Paso se limitara a la realidad nacional, si sus personajes fueran... Bueno, yo alguna vez pensé en escribir una novela policíaca y pues iba a ser un detective tlaxcalteca que andaba en burro, que se le daba la fuga a todo mundo porque el burro era muy lento, se escondía tras los nopales para averiguar... Ajá. Realmente ni siquiera, es decir, así como en Estados Unidos de pronto la gran trama puede comenzar con un modesto detective particular, que esta es otra de las cosas interesantes, ¿no? ¿Detective privado? Es decir, el detective privado que siempre es más inteligente que el detective burocrático, oficial, gubernamental, ¿no? El judicial. Es decir, bueno, eso sin duda alguna. Lo que pasa es que ahí hay los términos de brutalidad. Y entonces lo que ocurre en este caso es que el policía que puede empezar yendo a tomar fotografías, esto es clásico, para organizar un divorcio, pues termina investigando o descubriendo una gran trama policíaca. Pero aquí no tenemos detectives, para nada. Creo que hay algunos que por unos cuantos pesos van a retratar a tu esposa. Van a ver si te engaña tu esposa. Sí, cosa que además todo mundo sabe. Vas y le preguntas al chismoso de Jairo si sabe de por lo menos de 10 mujeres engañadas o maridos, en fin. Sí, es fácil. ¿Para qué le preguntas a un detective? Pues llega el tipo oliendo a perfume, con una cara de felicidad y bueno, pues obvio que engaña a la esposa. Sobre todo la cara, ¿verdad? Eso exacto, es clave, ¿no? Eso es clave. Denota, no hay necesidad de pagar al detective, ni mucho menos. Bueno, René, pues gracias por estar con nosotros en esta emisión. Nos vemos en el próximo programa. Claro, Rosana. Buenas noches. Antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen aquí en Fantasías en Carrusel la próxima semana a través de la XCB y deseamos informarles que René Avilés Favila, el titular de este programa, desea obsequiar 5 libros de su último material publicado que se llama Material de lo Inmediato, que publica el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en su serie Periodismo Cultural,
Vamos a tener aquí 5 ejemplares en la sección de producción de aquí en el IMER. Les voy a dar la dirección, pero les rogaría que nos mandaran una cartita, una tarjeta o una nota comunicándonos que les interesa obtener un ejemplar de este libro. Recuerden que si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas, sobre todo si desean adquirir un ejemplar del libro de René, a Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Repito, Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Y por favor, envíen su teléfono para que nos sea posible comunicarnos con ustedes e informarles si se hicieron acreedores a uno de estos ejemplares. Gracias, buenas noches. Se despide de ustedes su amiga Rosa Marta Jasso. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Sabino Sosa, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Sergio Bustos, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En la conducción su amiga de siempre Rosa Marta Jasso, que les recuerda que tenemos una cita la próxima semana por esta misma estación. Hasta entonces. Fantasías en Carrusel. Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.